Hola amigos, bienvenidos a este canal JCA Ecosistema. Hoy día vamos a hablar de energía. Es muy importante ese tema que vamos a utilizar porque hay muchos videos en YouTube donde hacen cosas totalmente increíbles sin ningún concepto teórico. Yo voy a tratar de dar mi concepto de energía y mis conocimientos para que lo podamos entender entre todos y sacar nuestra propia conclusión de los videos que andan por ahí por la energía libre, donde no tiene ningún fundamento teórico. A lo mejor aparece alguna nueva creación, pero es muy difícil. Y ahora yo le voy a explicar todo lo que respecta a energía. Energía es la capacidad que tiene la materia de producir un trabajo. Puede ser lumínico, un trabajo mecánico, un trabajo calórico, etc. La energía se utiliza para hacer funcionar un vehículo, un electrodoméstico, moler trigo, moler carne. Podemos determinar que hay varias formas de energía conocidas. La energía solar, donde el sol, a través de su radiación, nosotros la podemos convertir en un trabajo. Está la energía mecánica, que es el famoso trabajo que hacían los animales antiguamente, como los caballos. Tal es así que está el caballo vapor, el HP, que es la potencia en caballos, que eso se mide mucho en autos, en motores donde producen movimientos mecánicos. Últimamente se ha normalizado el watt como medida uniforme, porque tenemos distintas formas de medir la energía. Vamos a hablar de las conversiones de la energía. Les digo, no se vayan porque vamos a hacer funcionar este motorcito. Es un motor de Stirling muy interesante donde va a tener una explicación a todos los temas que yo estoy tratando de comentar. Acá podemos hablar de datos. Dijimos que se ha normalizado en kilowatt o en watt la energía. Ahora les voy a mostrar esta hoja. Si ustedes ven esta hoja, decimos que un watt es el valor de la energía y 1000 watts es un kilowatt. Ahora volvemos a seguir leyendo. Un kilowatt representa 1,34 HP. El HP es un parámetro determinado por las normas inglesas. Para tratar de tener una norma decimal se utilizó el CB, que es 1,36 CB cada kilowatt. El HP, no sé si lo dije, es un kilowatt, representa 1,34 HP. Ahora, ¿qué es lo que es un CB? Es 75 gramos por segundo durante un metro. En realidad estos son valores de potencia donde determina el trabajo que hace una máquina en mover determinada masa durante un tiempo determinado. Por ejemplo, el HP en las medidas inglesas se medía por 33.000 libras por pie y por minuto. O sea, el trabajo de hacer 33.000 libras por pie y por minuto es un HP. El CB se utilizaron en los países donde se usa el sistema métrico decimal y decimos que un CB son 75 kilogramos por segundo y por metro. Quiere decir que movemos una masa de 75 kilos en un segundo y la distancia de un metro. Para tener una conversión determinada, decimos que un HP igual a 0,746 kilowatt. Esa es la unidad que se utiliza normalmente, es la de kilowatt. Pero si queremos saber cuántos HP es un kilowatt, ahí tenemos que 0,746 kilowatt equivale a un HP. Bueno, estos son parámetros para medir los HP. Vamos a ver el tema de la energía. Vamos a tratar de calentar el motor de Stirling, porque hay varias formas de energía, yo le dije. Está la energía calórica, la energía mecánica, la energía eléctrica, la energía atómica y otras más, ¿no es cierto? La energía lumínica, etc. Bueno, en este caso, en este motor que estamos viendo acá, vamos a combinar. Porque la energía se transforma, no se puede generar, se transforma. Esta máquina, que es un motor de Stirling, como le dije, que funciona
con calor la transforma en un movimiento mecánico, o sea que acá vamos a tener energía calórica, se va a transformar en energía mecánica y después a través de este generador pequeño que tiene acá, vamos a transformar en electricidad. Tenemos acá combinadas tres formas de energía para que veamos cómo se transforma de un sistema a otro. Yo ahora voy a prender el motor y en este momento le voy a sacar la correa del generador para que solamente se produzca el movimiento mecánico. Bueno, todavía no pasa absolutamente nada porque está frío. Este motor tiene la particularidad de utilizar el principio de que hay expansión y compresión de los gases y por ese motivo produce trabajo. Como le dije recién, el trabajo mecánico que va a hacer girar esta ruedita, a su vez le voy a incorporar una correa a un generador que está acá, es y vamos a prender un LED. Vamos a transformar el calor en energía mecánica y después lo vamos a transformar en energía eléctrica. Esos datos que le di recién yo de la hoja es justamente para convertir cuánta energía de calor hay acá, cuánta en mecánica y cuánta en electricidad. En realidad son equivalentes, pero tienen una equivalencia determinada por esa fórmula. Todavía no anda porque le falta temperatura. La vamos a seguir calentando. Vamos a tener que esperar un poco más que la temperatura del desplazador, que es que está acá, sea superior a la de este cilindro, que es el cilindro de trabajo. El desplazador lo que hace es meterse dentro del vidrio acá, ahí sí lo están viendo, desplaza el aire caliente hacia el distribuidor y el distribuidor al pistón de trabajo. Cuando el aire se expande acá, produce un trabajo mecánico. Ahí está. Ahí lo tenemos funcionando. Acá podemos ver las tres formas de transformación de la energía. Calor a mecánica y después la vamos a ver cómo se transforma en energía eléctrica. Y por supuesto podemos utilizar el movimiento directamente del motor ahí está funcionando casi a pleno. A medida que se calienta, mientras más temperatura tenga la cabeza del cilindro desplazador y más frío esté la del pistón, aumenta la velocidad. Ahí lo tenemos funcionando. Bueno, ahora vamos a hacer que produzca energía este generador. ¿Qué es lo que es? Un generador acoplado al motor. Cuando el motor gira, hace girar el generador y el generador no va a hacer prender esos LEDs. Lo voy a parar y le voy a poner la correa. Acá nos está diciendo que nada es gratis. El consumo de alcohol va a ser la cantidad de energía que produce el generador. Pero todo este mecanismo que tratamos de convertir el calor en energía eléctrica, cada paso que vamos haciendo no es el 100% del rendimiento. Supongamos, si acá tenemos X cantidad de calorías, para mover este motor necesita una pérdida de rendimiento. Ahí están dando, pero le falta un poquito más calor. Si ustedes ven, está prendida las LED. Ahí estamos generando electricidad. En este momento tenemos las tres formas de energía. Calor a mecánica, la hemos transformado, y de mecánica a electricidad. Yo acá podría conectar otra cosa y bueno, ya está conectado los LED, estamos produciendo luz. Pero esto no es gratis porque se va consumiendo el alcohol. Por eso cuando hablan de energía libre es muy raro, casi imposible, porque todo este sistema está dependiendo de la cantidad de alcohol que está consumiendo. Incluso cuando no arrancaba recién, era porque la cantidad de alcohol que consumía no era
suficiente ni siquiera para poner en movimiento la fricción que tiene el motor. Después, cuando le enganché el generador, empezamos a tener otro problema. Consumo del generador, necesitó más calor todavía. Es directamente proporcional el consumo de alcohol a la potencia. Y es directamente proporcional el calor a la potencia. Y es directamente proporcional la velocidad a la potencia eléctrica. Bueno, es muy interesante. Lo vamos a seguir viendo un ratito más. Y vamos a seguir con el tema de energía. Muchos hacen un generador de energía libre que se llama, que ahora les voy a explicar dónde está el... Es interesante verlo, por eso da ganas de seguir mirándolo. Bueno, lo apagamos. Fíjense lo que pasa. Ahí se apagó. Y se va deteniendo lentamente porque también la temperatura. Bueno, vamos a dejar esto por acá. Y ahora vamos a hablar sobre las cosas que hacen para generar energía libre o gratis, que es un disparate. Ahora se lo explico. Acá tenemos un motor eléctrico y un generador eléctrico. En el medio hay un volante. ¿Qué es esto? Un disco pesado, un volante. Si hacemos andar este motor al principio, le ponemos corriente, empieza a girar este motor. Me hace girar el generador y a su vez saco los cables de acá y la corriente del generador que está generando debería mantenerme prendido el motor, previo a haber impulsado el volante que está en el medio. Yo ahora se los voy a explicar. El generador, para generar energía, debe tener un esfuerzo mecánico. La energía mecánica que hay acá adentro, de los imanes con respecto a las bobinas, produce electricidad. Y pasan al motor, el motor recibe electricidad, genera potencia y vuelve a mover el generador. Teóricamente esto debería ser energía libre. Pero ¿qué pasa? Como este proceso no tiene el rendimiento, siempre se pierde, como le dije yo recién en el motorcito ahí, cada paso que hacemos para convertir hay una pérdida de energía. En este caso el generador, para producir energía, va a producir menos potencia que la que necesita el motor para llevarse el generador. Entonces cada vez, si lo logramos tener andando, va a ser una milésima de segundo, porque siempre el motor va a tener menos fuerza que lo que necesita el generador para producirlo, porque hay pérdidas, no es el 100% de rendimiento, hay pérdidas en el generador. Por ejemplo, el generador necesita 1 HP para producir 0,5 HP. Supongamos que tengo un rendimiento del 50%. Me voy a ir un poco para adentro. Y con 0,5 HP acá no es capaz de volverse a mover el generador. Muchos ponen un volante en el medio. ¿Qué es lo que es el volante? Un acumulador de energía también. La energía del volante está dada por la masa del volante, por la velocidad al cuadrado. ¿Qué pasa? Impulsan el volante. Empieza a girar, empiezan a almacenar la energía al volante, energía cinética, que es la masa por la velocidad al cuadrado. Cuando conectan el motor con el generador, queda funcionando, pero por un tiempo muy corto, porque siempre el generador genera menos que lo que produce el motor, y a su vez no se puede extraer ni utilizar para absolutamente nada, porque ya está por debajo de lo necesario. Yo tendría que generar, este generador tendría que ser capaz de generar mucha más en corriente que la que consume en HP en el eje para producirla. Eso no se produce porque las máquinas tienen un rendimiento menor al 100%. Eso se puede explicar muy fácilmente con esto. Esto es un péndulo. El péndulo en este momento está totalmente detenido. Vamos a tratar que no se vean todos los cables. Así, un péndulo. Está totalmente detenido. Yo le aplico energía, lo desplazo hacia un lado
y va haciendo esto. Cada vez va a tener menos energía hasta que se anula el movimiento. Quiero decir que la energía que yo le apliqué al desplazarlo es la misma que debería tener para este lado, que lo impulsa, pero cada vez menor y se va perdiendo hasta que queda en cero. Eso acá lo tengo explicado en una pequeña hoja. Este es el péndulo. Si yo lo desplazo a un extremo, esto es una máquina. Lo que pasa es que yo le estoy dando un movimiento mecánico hacia un extremo, lo largo, vuelve, pasa por el centro, supera la distancia y vuelve otra vez a hacer esto. Pero cada vez más corto el recorrido hasta que se detiene. Este principio de rozamiento y gasto es el mismo que le pasa a este. Porque como ya le dije, entonces, como cuando hablan de energía libre, aparecen muchas cosas raras. Yo acá le voy a mostrar algo raro, por ejemplo esto. Esto es una bobina con un condensador. Algunos le ponen una bujía. Y si usted lo analiza un poquito, no tiene absolutamente nada que ver con ningún tipo de energía. Y lo hacen prender o tratan de engañar a la gente. La energía libre todavía no existe, así se lo digo. Y cuando usan imanes, por ejemplo, para hacer andar un motor, el imán tiene una fuerza de acción y cuando se está desplazando pasa lo mismo que el péndulo. El mismo imán, vamos a volver al péndulo, acá. Supongamos que esto es un imán. Este imán es atraído por este polo, supongamos. Pero después se tiene que desplazar hasta acá para volver a girar. Supongamos que es un motor. Cuando es atraído, la fuerza del imán funciona. Y cuando se quiere ir, la misma fuerza lo detiene. Hace exactamente igual que el péndulo. Entonces, los movimientos libres con imanes magnéticos, los motores magnéticos, donde dice que son libres, no funciona ninguno. Porque si bien puede llegar a funcionar, que todavía no he visto ninguno que funcione, se terminan deteniendo porque siempre el efecto de fricción es mayor y el de atracción y de repulsión siempre se va perdiendo energía en ese proceso. ¿Y qué pasa? Si nosotros tenemos pérdida de energía en una máquina, ninguna máquina que convierte la energía, como dije recién, se convierte, va a ser del 100%. Por ejemplo, vamos a venir a este aparatito. La energía que hay en el alcohol, gasto más energía para calentar y hacer girar este motor que la que podría generar para traer y volver a llenar el alcohol. Supongamos que lo logre hacer andar, es por un periodo de tiempo muy corto, porque lo único que he hecho es eliminar desgaste, es como el caso del péndulo, donde lo único que hacemos es ver el movimiento, pero no se le puede extraer absolutamente nada de potencia. ¿Qué traté de hacer con esto? Traté de explicarle básicamente que la energía se transforma, pero no se puede crear de la nada. Tiene un gasto. Por ejemplo, un satélite, un cohete se despega de la Tierra porque tiene un impulsor y gasta un montón de energía para sacarla de la atmósfera. Cuando sale el campo magnético de la Tierra, queda girando porque la energía que se le aplicó no se opone absolutamente ninguna fuerza opuesta. En el espacio no hay rozamiento y se mantiene girando, pero a la larga va perdiendo la órbita y también cae. Lo único que han hecho es evitar el rozamiento. Un auto, por ejemplo, usted lo pecha y se detiene. ¿Por qué? Porque hay rozamiento en la rueda, rozamiento en el aire, la fricción lo termina deteniendo. Bueno amigos, simplemente explicarle que la energía libre que anda por ahí en los videos son todas disparates. Ponen una bujía con una bobina, donde la bobina no tiene absolutamente nada que ver con una bujía. El que tiene algo de conocimiento, cómo funciona una bobina, cómo funciona un condensador, cómo funciona un foco, que esto es una resistencia, que esto es una carga capacitiva, se puede dar cuenta y se da cuenta que ni siquiera el circuito tiene relación.
Si alguien hace un equipo así y lo prende, seguro que es un fraude. Amigos, si les gustó el video, denle like, suscríbanse y hasta la próxima.